Oh Dios, en este momento tu iglesia, Señor, levanta bandera en alto, Señor. En este momento, Señor, los guerreros que somos cada uno de nosotros, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y declaramos el poder de tu gloria, Señor. Declaramos, Señor, que las tinieblas no tienen poder ni autoridad en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que ellos retrocederán, Señor. Se irán hacia atrás, Señor, y no tocarán más a tus ungidos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, una noche de victoria en este momento. Declaramos una noche de unción. Declaramos una noche y un toque de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Hay familias consagradas a ti, oh Dios. Hay familias, Señor, que están en este momento pidiéndote, Señor, de tu bendición, de tu unción, de tu aceite, Señor, que sea derramado, Señor, sobre esas familias, Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, tu aceite, Señor, que cae sobre esos hogares, sobre esas casas en este momento. En el nombre de Jesús, oh Dios, hay una libertad de tu Espíritu Santo, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oh Dios, estamos listos, estamos preparados, Señor. Estamos en vigilia, Señor. Estamos en vigilia, iglesia. Estamos en vigilia, sacerdotes de Dios. Estamos en vigilia, mujeres guerreras del Señor. Estamos en vigilia, jóvenes del Señor. Estamos en vigilia, la iglesia de Jesucristo. Hoy se encuentra en vigilia. Hoy declaramos el poder y la grandeza de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios Todopoderoso, al que nunca ha perdido ni perderá una batalla. Él no conoce la derrota. Lo que Él piensa hacer, Él lo hace y nadie lo puede detener. Su gloria y su gloria llena toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy declaramos una noche de poder, una noche de impacto de tu Espíritu Santo, oh Dios. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todas las tinieblas que se puedan levantar en esta noche. La atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo hechicero, todo brujo, todo agorero, en este momento lo declaramos inoperante. Lo declaramos sin poder y sin fuerza para hacer los ritos en el nombre de Jesús. Y declaramos, oh Dios, en este momento que tu Espíritu Santo se mueve en libertad en el nombre de Jesús. Y la iglesia que está en victoria dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Me gustaría que por favor me acompañases a 1 Timoteo capítulo 1. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la quiero compartir para toda la iglesia, para todos nosotros. Amén. 1 Timoteo capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Amén. Bueno, vamos a leer la bendita palabra del Señor en reverencia y sujeción, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes, los prófanos, y para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio, Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Palabra de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema y yo sé que va a ser de mucha bendición y de suma importancia para el cuerpo de Jesucristo. El mensaje de esta vigilia se llama edificación de la iglesia. ¿Cómo se llama el mensaje? Edificación de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar para qué nosotros vamos a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de nosotros congregarnos en una iglesia? ¿Cuál es el propósito de escuchar a un pastor? ¿Cuál es el propósito de escuchar a un ministro de la palabra del Señor? Amén. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la edificación de la iglesia. Y yo sé que cada uno de nosotros en esta noche vamos a ser edificados conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Edificación. Por favor, no se me distraiga. Póngame mucha atención. Espero que tenga consigo la Biblia, primeramente, por supuesto, y sus notas. Amén. Para que usted vaya anotando. Y de esta forma, pues vamos aprendiendo la palabra del Señor, edificándonos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, déjame decirle un dato. La palabra Pablo, ¿verdad? Si usted la busca, según algunos doctores de la ley o estudiosos o teólogos, dicen que esta palabra quiere decir hombre pequeño. Pablo significa hombre pequeño. Bueno, pero nosotros sabemos y entendemos como creyentes y como cristianos que Dios no nos ve conforme a nuestra apariencia física. Para Dios esto no quiere decir nada. El hecho de que usted sea pequeño, alto, flaquito, gordito, feo, bonito, hermoso, bello, precioso, para Dios eso no significa nada. A Dios lo que le interesa y lo que le importa es nuestro corazón, por así decirlo, enteramente nuestro corazón. Dios te ve a ti lo interno que tú eres. Nosotros los hombres, nosotros los humanos, vemos según lo que nuestros ojos pueden apreciar, o sea, lo externo del hombre. Nosotros nos dejamos impactar muchas veces por la apariencia, ¿verdad?, de una persona o por la belleza de una persona o por la imagen de una persona. Amén. Pero Dios no se deja llevar como nosotros, ¿verdad? Dios es muy diferente. Dios ve más allá de tu rostro, de tu belleza, quizás de tus defectos, ¿verdad? Y Dios ve tu corazón. Y cuando Dios trabaja en ti, Dios no va a trabajar en lo externo. Dios va a trabajar en lo interno. ¿Me estás entendiendo? Por eso cuando uno nace de nuevo, el nuevo nacimiento que es del Espíritu, el nuevo nacimiento consiste en que Dios pone de su Espíritu dentro de nosotros. Porque Dios comienza a trabajar dentro de nosotros y por cuanto Él trabaja interiormente, poco a poco lo interno se manifiesta a lo externo. ¿Me está entendiendo? Usted no va a una iglesia de camisa blanca, ¿verdad? Y de corbata y de saco, ¿verdad? Para que la gente vea su santidad. No, usted no lo hace. Usted va y llega a la iglesia como usted llega a la iglesia. No importa, peludo, barbudo, como sea, llega a la iglesia hasta mal vestido, ¿verdad? Pero cuando usted llega a la iglesia y escucha la palabra de Dios y usted es impactado por la palabra de Dios y la palabra penetra su corazón y usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y entonces de ese mismo instante ya Dios empieza y comienza a trabajar internamente en usted, en su vida. Y porque Dios te está trabajando internamente, entonces conforme usted vaya creciendo y madurando en la palabra de Dios, usted va a ir desarrollando el carácter de Cristo externamente. ¿Me está entendiendo? Y es por eso que ya nosotros entonces cuando vamos a la iglesia nos ponemos bonitos, nos ponemos guapos, nos ponemos hermosos, porque el amor de Cristo, ¿verdad? Porque los mandamientos del Señor
Porque el temor de Dios está interno adentro de nosotros y lo manifestamos para aquellos que nos puedan ver. ¿Me está entendiendo? Es muy diferente cómo trabaja la religión al cristianismo. La religión te dice, quítate, ponte, no te pongas pantalón, ponte falda, ponte esto, ponte lo otro, no te pintes, no te eches perfume, los peinados, cuidado con los peinados ostentosos. Eso es religiosidad. No tiene nada que ver con cristianismo. El cristianismo es una forma de vida cuando Cristo Jesús viene a vivir y a morar sobre cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo? Esto es muy diferente. El cristianismo es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque cuando Dios ve a Pablo, Dios no le ve la estatura, Dios no le ve la belleza física, Dios no le ve quizás la forma de él hablar y conversar. Cuando Dios ve a Pablo, Dios le ve el corazón a Pablo. Y aunque Pablo, según los estudiosos, ¿verdad? Dicen que Pablo era una persona pequeña, delgada y no tenía cabello. Hello, y no era bonito. Pablo no daba una buena impresión. De primera vista no la daba. Pero ¿sabes qué? Si había alguien bueno, si había alguien humilde, si había alguien de un buen corazón, si había alguien generoso, si había alguien amoroso, si había alguien que representaba a Jesucristo, ¿sabe quién era? Era el apóstol San Pablo, haciendo a un lado lo exterior. Y fue tan grande el llamamiento y el impacto del apóstol San Pablo que, si usted no lo sabe, el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol San Pablo. 13 de los libros del Nuevo Testamento fueron expresamente escritas por el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue el misionero, el apóstol que Dios llamó para los gentiles, para el que no pertenecía al pueblo de Dios. Mire qué grandeza de este apóstol. El apóstol San Pablo tuvo la bendición de hacer viajes misioneros. No fue uno, no fueron dos. Fueron 3 viajes misioneros en el cual él pudo fundar muchas iglesias. ¡Qué bendición! Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, nos sentimos intimidados, nos sentimos débiles, nos sentimos quizás avergonzados en cierta forma, quizás por nuestra apariencia, quizás porque no tengamos ojos azules, ojos verdes. Quizás no seamos ese tipo de personas que la gente deseara ver. Pero ¿sabes algo? No importa lo que el mundo vea en nosotros. Lo más importante, ¿qué es lo que Dios ve en ti? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y ¿sabes qué? Cuando Dios ve un buen corazón, y cuando Dios ve un corazón íntegro, un corazón sano, un corazón puro, un corazón que le quiera servir a Dios, Dios agarra ese corazón y empieza a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque Pablo es quien escribe esta epístola a Timoteo. Y Pablo se presenta, déjame decirte, Pablo se presenta con la documentación, con el sello real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo, su presentación es como apóstol. Apóstol significa el que Jesús llamó con llamamiento santo para darle, ¿qué? Para darle una misión específica. La palabra apóstol viene de la palabra apóstolos, que quiere decir enviado o mensajero. Y Pablo, ¿verdad?, certifica que él es apóstol de Jesucristo.
por mandato de Dios. No él autonombró apóstol, como muchos hoy en día se están autodominando apóstoles. Y usted les pregunta, ¿y a ti quién te nombró apóstol? ¿Y qué dicen ellos? Yo tuve un sueño y Dios me dijo que yo era un apóstol. ¿Oh, sí? Para ser llamado apóstol, hermano, hermana, y estoy hablando de los 12 apóstoles originales de parte de Dios, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los requisitos que llena un apóstol llamado por Jesús es conocer a Cristo primeramente. Haber visto a Cristo bautizarse. Ver a Cristo hacer todos los milagros y maravillas. Que Cristo lo haya llamado. ¿Hello? Y que tenga una experiencia personal y un llamamiento personal de parte de Dios. Para ser llamado apóstol de Jesucristo. Ahora, usted me dirá, pero pastor, en muchas partes de la Biblia dice apóstol a Bernabé, apóstol aquí y apóstol allá. Sí, pero es que están usando la palabra apóstol, enviado, que es diferente. No son los 12 apóstoles originales del cual Dios los llamó. Hello, usted tiene que entender eso. La palabra apóstol es un mensajero. Y le voy a decir algo, quizás usted se me va a asustar un poquito. Para el griego, el llamado apóstol no era una gran cosa. ¿Hello? Para el griego, un apóstol era un cartero. Era alguien que iba y dejaba un mensaje. Ese era un apóstol. O sea, no era de una categoría grande para ellos. Pero para la iglesia, ya la palabra apóstol denota poder, denota unción y denota llamado de parte de Dios, que ya es usado eclesiásticamente en la palabra apóstol. Por eso usted puede ver cierto que dice y el apóstol tal, y el apóstol tal, y aquí. Es porque le están diciendo el mensajero, por así decirlo. Hello. Ahora, el llamamiento de ser llamado apóstol viene directamente y viene estrictamente de Dios. ¿Verdad? Dios es el que llama al apostolado. Dios es el que llama al ministerio. Dios es el que llama a lo que la persona va a ejercer dentro de la iglesia. No es un llamamiento porque yo quiero. No es un llamamiento porque yo soy muy inteligente. No es un llamamiento porque yo me sepa 2 o 3 escrituras. No es un llamamiento porque yo quiero ser reconocido. No, el llamamiento al ministerio, y en este caso en el apostolado, es un llamamiento que viene directamente de Dios. Y si Dios te llama, es Dios quien te va a apoyar. Porque Dios es el que te va a dar la unción, la autoridad para poder ejercer el llamamiento al cual tú fuiste llamado. Y voy a corregir algo por ahí que está medio extraño. Usted no va al instituto bíblico para ser pastor, o para ser maestro, o para ser un evangelista. Eso es un error que se está cometiendo. Cuando usted va al instituto bíblico es porque usted ya siente el fuego de parte de Dios, ya siente el llamamiento interno de parte de Dios, ya se le ha visto manifestación del llamamiento de Dios en su vida y en su corazón. Y usted va al instituto para usted tener un entendimiento claro y preciso de la sana doctrina. Hello. Cuando usted va al instituto y usted empieza a estudiar la teología, y usted empieza a estudiar la hermenéutica, la apologética y toda esa cuestión de la rama del cristianismo, y empieza a ver, ¿verdad?, consejería,
Y empieza a haber administración de la iglesia y empieza a haber diferentes ramas, ¿verdad? Y usted se empieza a empapar y empieza a tomar conocimiento. Esas son las herramientas las cuales usted va a utilizar para seguir el llamamiento que viene de parte de Dios. Hello. Para que cuando usted se vaya a parar a un púlpito ante un altar, no vaya a decir un montón de disparates. No vaya a cometer errores doctrinales. Porque si usted no tiene buena doctrina, si usted no tiene sana doctrina, aquellos que lo van a escuchar una mala doctrina. ¿Me está entendiendo? Entonces es importante que la persona que se pare, que es llamado de parte de Dios, que tenga que tener el conocimiento pleno de lo que es la doctrina sana o la sana doctrina, dado el caso. Hello. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque el llamamiento viene de parte de Dios. Porque es Dios quien lo llama a uno. Sin llamamiento de Dios no hay ministerio. Sin llamamiento de Dios no hay unción. Sin llamamiento de Dios usted no puede ejercer en la iglesia. Porque el trabajo de la iglesia es imposible de hacerlo humanamente. No se puede hacer humanamente. Si usted lo hace humanamente, usted se va a cansar, se va a agotar. Va a tirar la toalla. Entonces, ¿qué necesita usted? Algo sobrehumano en su llamamiento, que se llama la unción del Espíritu Santo de Dios, para usted poder desarrollar el llamamiento divino que viene de parte de Dios, que es el llamamiento al ministerial, al ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya le expliqué esto, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, mandamiento, voluntad de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. O sea, Timoteo, ¿quién es Timoteo? Timoteo es el hijo de la fe del apóstol San Pablo. Hello. Ahora, Timoteo, la palabra Timoteo, usted sabe que Timoteo tiene un significado. ¿Sabe lo que quiere decir Timoteo? Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Timoteo, la palabra Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Ahora, ¿sabes algo? Cuando Dios escribe la palabra, todo tiene un significado. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando Dios te llama a ti al ministerio o a servir dentro de la iglesia, el primer propósito y objetivo de cada ministro de Dios es honrar a Dios. No es honrarnos a nosotros mismos, no es exaltarnos a nosotros mismos, no es recibir nosotros la gloria, no. El primer objetivo, propósito y trabajo de un ministro es primeramente honrar a Dios. Y todo lo que se hace, que se haga para la gloria de Dios, para la edificación del reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Es ahí cuando usted se va a dar cuenta quién es un ministro de Dios y quién no es un verdadero ministro de Dios. El que no es ministro de Dios recibe la gloria para sí mismo. Recibe todo para sí mismo. Y no piensa en glorificar y exaltar el nombre del Señor. No piensa y no hace nada por amor a las almas, sino lo hace por conveniencia. ¿Y por qué? Otra cosa. Por recibir ganancias. Hello. Timoteo, el que honra a Dios. ¿Pero qué? Es un verdadero hijo en la fe. Mira, aquí no está diciendo hijo espiritual. Dice hijo verdadero en la fe. Hijo verdadero en el evangelio. Hijo verdadero en la doctrina de Dios. Ahora, cada uno de nosotros como iglesia, como miembros, requisito número 1, honrar todos a Dios. ¿Verdad que sí? Todos. Nuestro corazón voluntariamente queremos honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, somos verdaderos hijos de la fe. Nos convertimos, todos los que vamos a una iglesia, nos convertimos
en verdaderos hijos de la fe. Usted no puede andar en una iglesia si no es un verdadero hijo en la fe, porque va a andar desubicado, porque no va a entender, porque va a estar desubicado en las cosas celestiales. Y para usted ser un verdadero hijo en la fe, tiene que conocer a Dios y tiene que tener comunión con Dios y tiene que honrar a Dios en su corazón para usted convertirse en un verdadero hijo en la fe. Mi pregunta es, y pregúntele a la persona que está a su lado, ¿tú eres un verdadero hijo en la fe? ¿Tú eres un verdadero hijo en la fe en la iglesia? Porque a esto fuimos llamados todos nosotros, a ser hijos en la fe. Hijos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pastor, ¿y cómo se caracteriza uno que es llamado hijo en la fe? Pues yo le he puesto 3 cualidades, y aquí están las 3 cualidades, usted las puede ver aquí mismo. Primera cualidad, tiene que ser una persona que camine y que ande en la gracia de Dios. ¿Hello? Un verdadero hijo en la fe es alguien que se apropia de la gracia de Dios, que camina en la gracia de Dios. También es alguien que se mueve en la misericordia de Dios. Es alguien que aplica la misericordia de Dios. Si usted es un hijo en la fe, usted tiene que ser alguien que le guste, que le agrade aplicar misericordia. Usted no puede ser duro. Usted no puede ser una persona insensible al dolor, al sufrimiento. Usted tiene que aplicar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque usted ha recibido misericordia. Y todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia del Señor. Amén. Y lo otro es que, y la paz. Un verdadero hijo en la fe es alguien que tiene la paz de Cristo. No puede estar atribulado. No puede estar pensando en 2 cosas a la vez. No puede estar como desesperado. No puede estar sofocado. Tiene que manifestarse en cada uno de nosotros la paz de Dios. La paz de Cristo. Y son 3 características o 3 cualidades que en ningún creyente y en ningún cristiano tiene que faltar. Pastor, ¿y cuáles son estas 3 cualidades y características? Aquí lo dice. Gracia, misericordia y paz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo una iglesia que todos los hermanos se muevan en esta dimensión. Qué lindo conocer a alguien que se mueva en esta dimensión espiritual. Que se le vea la gracia de Dios, que se mueva en la misericordia del Señor y que viva en la paz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es un verdadero hijo en la fe, así como lo era nuestro hermano Timoteo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Un verdadero hijo en la fe es uno que está pendiente, que está vigilante en cuanto a la doctrina que se está dando dentro de una iglesia. ¿Y sabes algo, hermanos y hermanas? Yo como pastor y como ministro, mi responsabilidad ante Dios y ante ustedes es no permitir que se suba al púlpito a alguien que tenga mala enseñanza o mala doctrina y que no tenga una sana doctrina. Porque yo sería el responsable delante de Dios de permitir que se hagan esas cosas. Y esto le está diciendo el apóstol San Pablo al llamado hijo en la fe. Dice el apóstol San Pablo, cuando estuve en Macedonia, Timoteo, yo te rogué y yo te supliqué, Timoteo, que te quedases en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe qué lo dejó haciendo? Pastoreando la iglesia de Éfeso.
pastoreando la iglesia, una de las iglesias más grandes que había. Y no solamente eso, sino que estaba casi el 80-70% estaba llena de gente gentiles, no eran judíos. Habían unos que otros judíos, pero la mayoría de la iglesia de Éfeso eran gente gentiles, eran gente que no eran del pueblo de Dios y que se habían convertido, ¿verdad?, al cristianismo. Y como ellos se acababan de convertir al cristianismo, entonces el apóstol San Pablo sentía en su corazón la urgencia y la necesidad de decirle a Timoteo, vete a Éfeso, pastorea la iglesia de Éfeso, pero por favor, Timoteo, te lo ruego, te lo suplico, vigila, esté pendiente de quiénes tú vas a subir al púlpito para que dé la sana doctrina. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque usted y todos nosotros vamos a la iglesia para ser edificados. El propósito de Dios de levantar la iglesia es para que los creyentes y los que estén escuchando escuchen sana doctrina. Escuchen sana enseñanza. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen el evangelio puro del Señor. Y lamentablemente, lo voy a decir con todo el dolor en mi corazón, hoy en día, muchas veces permitimos que estén predicando gente que no son de sana doctrina, que no son de buen testimonio, que tienen un testimonio desastroso ante el mundo, que quizás conocen mucha Biblia, posiblemente sí, pero no viven la palabra de Dios, no viven en la sana doctrina. Y por lo tanto, como no la viven, entonces sus enseñanzas muchas veces son erradas, son equivocadas. Y dan muy mal ejemplo a la iglesia. Y ¿sabes algo? Iglesia, donde quiera que tú te encuentres, a la iglesia que tú estés yendo, ya sea en Colombia, ya sea en Honduras, ya sea en Ecuador, ya sea en Venezuela, donde tú te estés congregando, hermano, hermana, asegúrate que a la iglesia que tú vayas, tú recibas sana doctrina, una buena enseñanza, que tengas un buen maestro, que tengas un buen pastor, que tengas un buen ministro, que te ministre la palabra de Dios y que tú puedas crecer en el evangelio del Señor, que tu conocimiento cada día crezca cada día más, que cada día tú seas una persona madura en el Señor, que sepas hoy más de lo que sabías ayer. Ese es mi dicho. Hoy tienes que saber tú más de lo que tú sabías ayer. Porque nosotros vamos de gloria en gloria, vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos adoctrinándonos, vamos tomando las enseñanzas, ¿verdad? Y vamos siendo en el Señor fuertes en el Señor, sólidos en el Señor. Ya no vamos a ser como niños, aquellos niños que una vez entramos a una iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos maduros en las cosas del Señor, en la sana doctrina del Señor. Y el apóstol San Pablo sentía la necesidad, sentía la angustia de saber que había gente que se estaban parando, ministrando y estaban dando enseñanzas falsas al pueblo de Dios. Te voy a decir algo. La iglesia, escúchame lo que te voy a decir y ponme mucha atención. La iglesia no es para entretener a la gente. La iglesia no es para diversión de los niños. La iglesia no es para diversión de los jóvenes. La iglesia es el lugar de instrucción, de enseñanza, de aprendizaje de quién es Dios y de la palabra de Dios. Si usted dice que va a una iglesia es porque usted quiere aprender la palabra de Dios, quiere ser enseñado, quiere ser guiado por el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, la iglesia es el lugar de edificación de cada uno de nosotros. Ese lugar es la escuela, es el instituto, es la universidad de nuestra vida en cuanto a la teología de Dios.
Sería ilógico, ¿verdad? De una iglesia, ¿verdad? Que no enseñase la palabra de Dios, que usted no avanzara, que usted estuviera sin conocimiento de Dios. Y nada más saltando y brincando y haciendo tantas cosas, pero nada de profundidad de la palabra de Dios, nada de enseñanza de la palabra de Dios. Y pasan los años y usted no sabe ni orar, usted no sabe qué hacer una vigilia, usted no sabe qué es el ayuno, usted no sabe lo que es una oración, usted no sabe los mandamientos del Señor. Mi pregunta es, ¿para qué está yendo a la iglesia entonces? Dile a la persona que está a tu lado, la iglesia es el lugar de edificación para tu vida. Eso es la iglesia. La iglesia es el lugar de edificación para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes algo? Las falsas doctrinas siempre han estado introducidas en la iglesia. Y te voy a decir algo para que tú te sorprendas. Las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas no vienen del mundo, como la gente piensa. ¡Ay, que el mundo se introdujo! No. Las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas se levantan dentro de las iglesias. ¿Hello? Hay gente que está predicando un evangelio diferente. Hay gente que está predicando un evangelio en el cual tú no vas a sufrir, en el cual tú no vas a pasar pobreza, en la cual no vas a padecer ningún padecimiento, en la cual Jesucristo te va a solucionar todos tus problemas, en la cual todo con un acto con una varita mágica, todos tus problemas, todas tus tribulaciones se van a ir al aire. Y te digo algo, eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio que nos enseña y nos prepara a nosotros a sufrir. Es el evangelio que nos prepara a nosotros como soldados de Cristo. Es el evangelio donde nosotros se nos enseña a que vamos a padecer necesidades, que vamos a ser vituperados, que vamos a ser humillados, que vamos a pasar por el fuego, que vamos a pasar por las aguas, que vamos a pasar por tribulación, que vamos a pasar por problemas. Ese es el verdadero, pero lo vamos a pasar al lado de Cristo, agarrados y tomados de la mano del Señor, y el Señor nos va a sacar de esa situación, y el Señor nos va a bendecir, y el Señor hará que todo lo que nosotros pensemos y realicemos sea una realidad dentro de la voluntad del Señor. Ese es el verdadero evangelio. Vas a pasar tribulaciones, vas a pasar problemas, quizás vas a pasar escasez, quizás vas a pasar por desiertos, quizás vas a pasar por muchos problemas. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pasar por tribulaciones, hermanos. Ah, no, hermano, yo no acepto ese evangelio de sufrimiento. Yo no acepto ese evangelio de escasez, pastor. Yo no acepto ese evangelio de pobreza, pastor. Yo me resigno a no aceptarlo, pastor. ¿Sabes qué? Pues vas a tener que aceptarlo, porque si Pablo, que era el hombre más espiritual, si Pablo, que era el hombre más usado de parte de Dios, pasó por tanta tribulación, por tanto problema, por tanta escasez, por naufragio, lo apedrearon, lo latigaron, casi como muerto. Hermano, pasó tanta cosa. ¿Cuánto más nosotros? Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Miren lo que dice Gálatas 1, para que usted vea que sí se van a presentar otros evangelios. Claro que se van a presentar. Claro que van a tratar de mentirnos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio que diferente. Hay gente que están presentando un evangelio diferente. Hello, cuidado con eso. No que haya otro, porque no hay otro, solo hay un evangelio, pero los hombres tratan de presentar otro evangelio. Solo hay un evangelio que se llama el evangelio de Jesucristo. Y Jesús es el evangelio. Jesús es las buenas nuevas a nuestra vida. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o noticias de alegría. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero hay gente infiltrada dentro de la iglesia que no tiene conocimiento pleno de lo que es el evangelio e introducen enseñanzas que no son verdaderas a los ojos de Dios. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué hacen?
¿Qué hacen con el evangelio de otra gente? Pervierten el evangelio de Cristo. Y el evangelio es de Cristo, no es de nosotros, no es de la iglesia. Usted tiene que presentar a Jesucristo. Usted tiene que ser cristocéntrico en sus mensajes, en sus enseñanzas, en su predicación. Cristocéntrico. Si Cristo no está de vano predicando. ¿Ok? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. La palabra anatema es maldito. Está en maldición. No acepte otro evangelio. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o está bajo maldición. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Sabes algo? Es muy preocupante. Y te lo voy a decir de todo corazón. Es muy preocupante que nosotros estemos escuchando diferentes evangelios, diferentes doctrinas. Porque cuando tú escuchas una doctrina enferma, tú naces enfermo. Y tú sigues enfermo. Y tú creces enfermo. Y tú te desarrollas enfermo. Pero cuando tú escuchas la sana doctrina, la doctrina verdadera de Cristo, el evangelio de Jesucristo, la verdadera palabra de Dios, tu crecimiento es sano, tu ambiente es sano, tu madurez será sana y todo lo que tú hagas lo harás en sanidad espiritual en el Señor. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿O para qué es la palabra de Dios? En la iglesia, escúchame lo que voy a decir. En la iglesia es el lugar donde usted se le va a abrir la Biblia. Ese libro que usted tiene en sus manos es Biblia. Y ese libro es el que se tiene que abrir en una iglesia, porque cuando la Biblia se abre ante la grey del Señor, lo primero que usted va a recibir dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra, toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la palabra es inspiración de Dios. El suspiro de Dios. ¿Ok? ¿Y para qué es esta palabra? ¿Para qué sirve que nos enseñen la palabra? La palabra es útil para enseñar. Usted va a la iglesia para ser, ¿qué? Enseñado. Dígale a la persona que está a tu lado, a usted no lo tienen que divertir en una iglesia. Usted va a la iglesia para ser enseñado. ¿Ok? Para redarguir. La palabra, cuando nosotros la oímos, la escuchamos y la atesoramos en nuestro corazón, la misma palabra nos redarguye si estamos actuando y obrando de forma mal o de mal forma. Nos redarguye. Sentimos que algo no está bien porque estamos desobedeciendo a Dios. El Espíritu Santo nos empieza a decir, oye, lo que tú vas a hacer, lo que tú piensas hacer, está malo ante los ojos de Dios. No lo hagas, porque eso no le agrada a Dios. Y cuando tú sientes ese sentimiento, eso se le llama redargüimiento del corazón. Redarguir. Hello. ¿Dónde usted aprende eso? En la iglesia. La iglesia es para edificación, para corregir. La iglesia, cuando se enseña la palabra, y a medida que usted va enseñando la palabra, hay cosas equivocadas que usted cree que están correctas, pero no están correctas. Y usted se viene a dar cuenta cuando usted escucha la palabra y empieza a conocer el corazón de Dios y empieza a entender a Dios y empieza a conocer los mandamientos de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa palabra nos corrige. No se tiene que enojar cuando en la iglesia se le corrige o se le corrija. Porque para eso es la iglesia. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios
nos corrige cuando nosotros estamos equivocados. La palabra es como un espejo. Cuando nosotros vemos nuestros defectos. Y sabemos de qué lado nosotros estamos flaqueando o somos débiles. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando se nos enseña la palabra del Señor. Cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que estamos equivocados, que tenemos conceptos erróneos, que tenemos ideas malas por ahí, no están correctas. Y entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra nos corrige y la palabra nos enseña a caminar correctamente en el camino del Señor. La palabra nos enseña cómo agradar a Dios. La palabra nos enseña cómo alabar a Dios. La palabra nos enseña cómo adorar a Dios. La palabra nos enseña cómo servirle al Señor. La palabra nos enseña quién es Dios. La palabra nos enseña la santidad de Dios. La palabra nos enseña la pureza de Dios. La palabra nos enseña la grandeza de Dios. La palabra nos enseña el poder de Dios. La palabra nos enseña la gloria de Dios. La palabra nos enseña lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la palabra del Señor. ¿Y dónde se aprende esto? Es en la iglesia del Señor. Y por eso la iglesia es edificación para aquellos que la escuchan. Dale un fuerte aplauso al Señor si me estás entendiendo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Usted tiene que ser enseñado. Usted tiene que ser instruido en la justicia de Dios, en la justicia divina. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Nos enseña, nos corrige, nos redarguye. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Aquí está. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecta no es perfección de Dios, no. Es madurez. Es para que usted madure. Hello. Aquí la palabra perfecto no es perfección de santidad, no. Sino es perfección de madurez. Lo que usted hacía antes ya no lo va a seguir haciendo. Los pecados que usted cometía antes, ya no los va a seguir haciendo. Las equivocaciones que usted hacía antes, ya no los va a seguir haciendo. Eso se llama madurez o perfección en el Señor. Usted no puede ser el mismo creyente, el mismo cristiano de 20 años atrás. ¿Hello? Usted no puede seguir siendo y puede estar cometiendo las mismas equivocaciones, los mismos errores y los mismos pecados de 5 años atrás. No. Porque usted, si está yendo a la iglesia, se le está enseñando la palabra de Dios, se le está adoctrinando y usted está recibiendo sana doctrina, usted por ende tiene que crecer y tiene que madurar en el Señor. Oh, ¿no se acuerda antes las malas palabras que usted decía? ¿No se acuerda antes cuando usted se enojaba? ¿Qué cosas horrendas, feas salían de su boca? ¿Verdad que sí? Ahora usted se da un martillazo y yo le aseguro que empieza a hablar en lenguas, pero lenguas angelicales. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío de la gloria! Pero usted no empieza a abrir esa boca y a decir ese montón de sandeces y malas palabras. ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque usted ha crecido. Porque usted está siendo perfeccionado. Usted está siendo madurado al carácter de Dios. Y ese es el trabajo de la iglesia. Por eso yo le digo a los miembros de la iglesia, no tenemos tiempo que perder. Yo no tengo por qué ponerme un gorrito de payaso y una nariz roja y hacer reír a la gente. Y estar haciendo chistes y ser cómico. No me interesa ser un cómico. No me interesa hacerte reír. No me interesa hacerte perder el tiempo. A mí lo que me interesa es enseñarte la doctrina, enseñarte la palabra, enseñarte la guianza del Señor, enseñarte los caminos del Señor, enseñarte los mandamientos divinos del Señor, enseñarte a cómo vivir una vida recta delante de Dios, enseñarte a arrepentirte de corazón y llegar a los pies de Cristo. Ese es el trabajo que Dios me ha encomendado, pero no hacerte chistes. No tengo por qué ser un payaso, se lo digo y lo siento. Yo siempre digo, hay pastores para todos. Para todo gusto. Hay gente que le gusta que le den palos.
Y siempre regaños y látigo y palo. Bueno, también para eso hay. Hay gente, hay pastores que son demasiado estrictos. Hello. Yo no sé qué tipo de pastor seré yo. Pero yo creo que yo tengo una sana doctrina. Y yo creo que a mí mis ovejas me quieren y me aman porque yo soy su amigo. Amén. Yo soy su amigo. Y pueden contar conmigo y pueden llamarme cuando quieran y pueden escribirme cuando quieran, que yo estoy dispuesto. Amén. Yo estoy a la orden, como dicen por ahí, ¿verdad? Así que no me tenga miedo, no me tenga temor, porque para eso no fui llamado. Yo fui llamado a usted para enseñarle la palabra de Dios, para corregirlo, para enseñarlo, para guiarlo en el camino del Señor. Para que usted sea un hombre y una mujer madura en el Señor, para que usted crezca en el Señor, para que su familia sea una familia de bendición, sea una familia de victoria, sea una familia bendecida de parte de Dios. Aleluya. Para que ya no camine en tinieblas, para que su hogar sea un oasis, un paraíso, hermano. Y usted se sienta bien, se sienta bendecido, se sienta que ahí está la presencia del Señor. Que el Espíritu se mueva en libertad en su hogar y en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. ¿Qué? ¿Preparado para qué? Para toda buena obra. Usted llega a la iglesia sin saber nada. Pero cuando va escuchando el mensaje de Dios, la enseñanza, la preparación de Dios, la guianza de Dios, usted está siendo preparado para usted servirle al Señor, para la obra santa del Señor, para que sea una familia santa, santificada, purificada, para el servicio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te encarezco. Y hablando, mire para que usted vea que yo no pierdo la alineación. Hablando de la enseñanza, de la doctrina, de la preparación de los santos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te pido, te suplico, Timoteo, por lo que tú más quieras, Timoteo, que prediques la palabra, Timoteo. Dedícate a predicar la palabra, enseña la palabra, exhorta la palabra, Timoteo, porque a eso el Señor nos ha llamado. Dice, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende si es posible, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es la iglesia. La iglesia es edificación. Bendito sea el nombre del Señor. El consejo del apóstol San Pablo, aquí donde se plasma que es el último deseo, es el anhelo, es lo que sale de lo más profundo del corazón del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo sabía que su tiempo ya se estaba terminando, ya su tiempo, su carrera se estaba acabando, y le quería dar el consejo más fuerte y más poderoso al hijo de la fe que era Timoteo, y le decía, Timoteo, te lo pido, te lo suplico, por lo que tú más quieras. Mira que nos vamos a presentar delante del Señor los vivos y los muertos, y Él los enjuiciará. Pero te pido, Timoteo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, Timoteo, que enseñes a la iglesia, Timoteo, la sana doctrina. Esa es la iglesia que el Señor va a levantar. Una iglesia que edifica, una iglesia que levanta, una iglesia que enseña, una iglesia que exhorta a la gente a seguir en los caminos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No oír el mismo sermón todos los domingos, no estar escuchando las mismas palabras todos los domingos. Hermano, hay mucho que predicar, hay tanto que enseñar, hay tanta doctrina dentro de la Biblia. Y la gente se está perdiendo por falta de conocimiento de Dios. Dios nos libre a aquellos pastores que no estudiamos la santa y bendita palabra de Dios para instruir al pueblo. Dios tenga misericordia de nosotros como líderes y pastores que estamos predicando y que le estamos dando a la gente pasto seco, pan endurecido de 3 semanas de un año atrás. Dios quiere que seamos aquellos ministros y pastores que cuando el pueblo venga a escuchar, que venga a escuchar a Dios
Que venga a escuchar el consejo de Dios, que venga a escuchar la doctrina de Dios, que venga a escuchar la enseñanza directa que viene de la mano de Dios, que venga a escuchar una palabra que levante, que venga a escuchar una palabra que edifique, que venga a escuchar una palabra que nos haga caminar en santidad delante del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa es la iglesia que el Señor está esperando en estos tiempos, no una iglesia que esté distrayendo a la gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana, ¿qué? A la gente vendrán tiempos, y estamos viviendo en estos tiempos donde a la gente no quiere escuchar la sana doctrina de Dios. La gente se incomoda. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que le digan de qué lado está pecando, está fallando. A la gente no le gusta sentirse juzgados. Pero no es que enjuiciemos ni que juzguemos. Les estamos enseñando los mandamientos de Dios. Les estamos mostrando el camino correcto que nos lleva el Señor. Un camino de santidad, un camino de pureza, un camino de integridad a los ojos de Dios. Y esa es la iglesia que usted necesita ir. Una iglesia que le enseñe y que le muestre el camino del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír. A la gente va a buscar lugares donde oigan lo que a ellos les gusta escuchar. Eso es comezón de oír. Que les complazca, que les guste la lisonja, que les estén acariciando el pecado, que les estén acariciando la maldad, que no los corrijan, que no les enseñen, que no les muestren el camino de la santidad. Y estamos viviendo hoy en día, en estos días y en estos tiempos, donde hay tanto libertinaje, incluso dentro de las iglesias del Señor. Y cuando se levanta un ministro, un pastor con una sana doctrina, la gente viene, se levanta de las sillas y empieza a buscar otras iglesias. Y parece que tuvieran el ministerio de, usted sabe de esos de esos grillos. Los grillos saltan aquí, saltan acá y saltan acá. Nunca están estables en una iglesia. Nunca están estables ante un pastor. ¿Y sabes por qué? Porque andan buscando comezón de oír. Andan buscando lugar que les endulcen el oído. Que los tomen en cuenta. Que les den palmaditas. Que los honren. Y que les digan, ¿sabes qué, mijito? Tú nada más diezma, ofrenda y todo está bien. No importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas, no importa tu situación. Dios sabe tu corazón, hijo mío, Dios sabe. No, mentira, Dios sabe, no. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que buscar del Señor. Tú tienes que clamar por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo, para que te limpie de todo pecado y toda maldad. Y empezar a vivir una vida de santidad a los ojos de Dios. Empezar a vivir una vida agradable a los ojos de Jehová. ¿Y sabes qué? Vas a escuchar sana doctrina y buena enseñanza, porque esa es la iglesia de Jesucristo. Yo siempre le digo a los miembros, si usted va a una iglesia, escuchen lo que le voy a decir. Si usted va a una iglesia y no se abre la Biblia, y cantos y cantos y danzas y danzas y saltos y esto y al otro, y no se abre la Biblia, yo le digo, salga corriendo por su salvación. Salga corriendo por su propia salvación, porque él se va a perder. Busque una iglesia de sana doctrina, de buena enseñanza, donde enseñe los mandamientos del Señor, donde le enseñen el temor reverente a Dios, donde le instruyan en la palabra de Dios, donde usted crezca y madure en el Señor. Esa es la buena iglesia que usted necesita. Ok. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán, ¿qué? Maestros, y póngale pastores si quiere, que es la misma cosa. Maestros, pastores, son aquellos que enseñan, dan enseñanza bíblica.
conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, sus propios deseos. Lo que usted, mijito, ¿qué le gustaría escuchar a usted? ¿Qué le encanta, mijito? A ver, ¿qué quiere que le diga? No, usted va a la iglesia que le enseñe la palabra de Dios. El camino de la verdad, el camino de la corrección. Amén. Y apartarán de la verdad el oído. Quiere decir que el oído se aparta de la verdad. Si usted está en un lugar que no le están dando sana doctrina, ¿sabe qué? Su oído, escúcheme lo que le voy a decir, su oído se apartará de la verdad. Y usted seguirá la mentira, los cuentos, las fábulas. Y se volverán, ¿qué? A las fábulas. ¿Sabe qué quiere decir la palabra fábulas? Cuentos. ¿Hello? Fábulas son cuentos, invenciones, algo que no es real, algo que es inventado. Qué triste. Y le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las que. ¿Ve que hay aflicciones? No, pastor, yo no, a mí no me gustan las aflicciones, pastor. No, conmigo no cuente, pastor. No, ese evangelio de aflicciones y de problemas y tribulaciones, conmigo no, pastor. Pues aquí mira. Mira lo que le está diciendo el apóstol San Pablo a su hijo en la fe. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y le digo yo a la iglesia hoy, iglesia, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio delante de Dios. Y mire lo que yo le decía, es el último suspiro, el último consejo, se lo deportó el apóstol San Pablo a su hijo Timoteo. Porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Cercano. He peleado la buena batalla. Quiere decir que si Pablo peleó la buena batalla, quiere decir que a ti, a mí y todos los que somos creyentes y cristianos, a cada uno de nosotros nos toca pelear la buena batalla. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes qué? Tú tienes que pelear la batalla, la buena batalla. Y es buena batalla. ¿Por qué es buena? Porque el Señor te va a dar el triunfo, la victoria. Pero tienes que pelear esa batalla. La batalla de la fe. La batalla de caminar agarrados de la mano en el Señor. La batalla de vivir creyéndole a Dios. Amén. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. No tires la toalla por la fe. Sigue anclado en la fe. Amén. Por lo demás, hermano, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, subraya esta parte, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi pregunta, ¿usted ama la venida de Cristo? Esta palabra es para todos nosotros. Hermano, hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes qué? Es muy triste cuando permitimos que las fábulas, que los cuentos, que el misticismo, que el espiritismo se introduzca dentro de la iglesia. Y usted me dirá, pero pastor, ¿pero cuáles fábulas, pastor? ¿Cuáles? Sí, aquellas fábulas que cuando tú tienes un sueño o un hermanito tiene un sueño y se pone delante del púlpito y empieza a hablar de ese sueño y contradice la palabra de Dios, está dando una mala enseñanza y está dando una mala doctrina por cuanto él vivió o experimentó una experiencia sobrenatural. Y entonces las iglesias hoy en día se están llevando por las fábulas, por los cuentos, por el misticismo, por el espiritismo. Le voy a dar un ejemplo. A ver, y usted me dice, pastor, usted tiene toda la razón. Cuando alguien invita a un evangelista, y el evangelista usted lo llama y le dice, ok,
tú puedes venir a mi iglesia para predicar el evangelio. Y me dice, pastores, ¿sabe qué? Dios me usa mucho a mí en el exorcismo, en liberación de espíritus, y me usa en esto y esto y lo otro. Y uno dice, ok, ven para la iglesia. Pero supuestamente la iglesia, escúchame lo que decir, la iglesia supuestamente tiene que llevar a gente nueva, a gente que nunca ha escuchado el evangelio, ¿verdad? Porque están moviéndose en ese ambiente, ¿verdad? De espíritus inmundos y todo eso. Pero da la casualidad, cuando ese evangelista llega a las iglesias y empieza a llamar por liberación y empieza a llamar por aquellos que tengan espíritu de aquí, espíritu de allá, mire, no hay ningún inconverso. Y los que están en la iglesia, que tienen hasta llamados ministeriales y ayudan al pastor y son líderes dentro de la iglesia, van al altar y este evangelista, como tiene el llamado ministerial de liberación, empieza a dar liberación. Ahora, lo más sorprendente es que cuando él empieza a liberar a la iglesia empieza a estar en un éxtasis de liberación. Y entonces los que son considerados pilares de la iglesia empiezan a padecer de estas supuestas manifestaciones. Eso es puro misticismo, puro espiritismo. Entonces la que tiene gripe, la que se siente mal, la que se siente, entonces le dice, fuera espíritu demoníaco de enfermedad. Y la pobre es la que tiene una pobre gripe, que salió un día que estaba muy frío, no se arropó, no se puso una buena chaqueta, se enfrió y le dio gripe. Pero como va a la iglesia y la miran enferma, entonces dicen, esta tiene posesión de demonios, tiene espíritu de enfermedad. Entonces las iglesias están cayendo al extremo del misticismo, del espiritismo, y todo lo ven como demoníaco, cuando no es así. Le voy a decir algo, si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, si usted ama a Dios, si usted le obedece a Dios, no tiene usted por qué tener espíritus inmundos en usted. Mucho menos demonios. Y si en ese lugar se está adorando y alabando el nombre del Señor y se está predicando la palabra, Dios santifica y purifica a todos los creyentes en ese lugar. El diablo no tiene poder ni autoridad para entrar en una iglesia. Hello. Pero qué triste que hoy en día vienen estos evangelistas y quienes van al púlpito son los creyentes. Y eso sí da tristeza. Y se lo digo porque a mí me ha tocado verlo. ¿Hello? ¿O usted nunca lo ha visto? ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Porque no estamos enseñando la sana doctrina, no estamos dando una buena enseñanza, no estamos preparando al pueblo de Dios. Y entonces vivimos en ignorancia y vivimos entretenidos y nos dejamos llevar por estas cuestiones raras que el mundo ya tiene preparado y vienen y contaminan a toda la iglesia. De esto se está refiriendo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no quería que nadie se parara a dar sus fábulas, ni que hablaran de genealogía, ni que hablaran de cosas raras. Él quería que predicaran y que enseñaran la sana doctrina, la palabra del Señor en los púlpitos de la iglesia. Y eso es lo que se tiene que hacer hoy en día, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Tenemos que ser edificados. Mire, Efesios 2, del 20 al 22. Gloria, dice la palabra del Señor. Edificados. Edificados. ¿Qué es edificar, hermana? ¿Qué quiere decir la palabra edificar? Bueno, la palabra edificar quiere decir construir, levantar un edificio o una casa. Hello, eso es edificar. Ahora me dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mire, edificados sobre el fundamento, sobre la base, ¿verdad? Que son los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles los ponen primero? Porque son los que estaban en ese momento. Los apóstoles. Y después, y antes de los apóstoles, ¿quiénes eran de la doctrina? Que enseñaban la doctrina, que daban palabra de Dios. Los profetas. Entonces, nosotros, toda la iglesia, tenemos que ser, ¿qué? Nuestro edificado en nuestro fundamento
de los apóstoles y los profetas, pero ¿qué es lo más importante? Pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. O sea, Jesucristo es la roca. Este fundamento tiene que ser levantado sobre la roca que es Cristo. Ahora, cuando dice edificados, se puede decir, ok, yo soy edificado, mi casa es edificada, y como yo soy edificado en la iglesia, yo quiero edificar a mis hermanos en la iglesia. Esa es la verdadera palabra. Entonces, por eso siempre dice edificados. ¿Por qué? Porque somos edificados nosotros en la iglesia, y como nosotros somos parte de la iglesia, nosotros edificamos a los demás hermanos de la iglesia. ¿Ok? Edificado sobre el fundamento del apóstol y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, ¿qué? El edificio, ¿se acuerdan qué? Edificar una casa, un edificio, en el cual el edificio bien coordinado, recto, va creciendo para hacer, ¿qué? Un templo santo en el Señor. La iglesia toda estamos siendo edificados para levantar un edificio, un lugar, ¿verdad? En el cual es el templo del Señor. En quien vosotros también sois, ¿qué? Juntamente, ¿qué? Y vuelve a decir, edificados. Porque es muy importante que nosotros, tú y yo, seamos edificados. Seamos levantados. Seamos reconstruidos, construidos. Para eso es que nosotros vamos a la iglesia, para edificarnos. Y es por eso que la iglesia, la casa del Señor, tiene que ser un lugar de edificación para los creyentes. Usted va a la iglesia para ser edificado, levantado, enseñado, guiado en la palabra del Señor, para que usted crezca sano en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morar de Dios. ¿En qué? En el Espíritu, ¿qué? En el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios va a morar en un vaso sucio? ¿Cómo el Espíritu Santo del Señor va a morar en una persona que peca y no se arrepiente? ¿Verdad que no? Para que el Espíritu Santo more en alguien, esa persona tiene que ser santificada, tiene que ser purificada, tiene que ser lavada, tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada por la palabra de Dios para que seamos morada, para que crezcamos como un edificio y para que la presencia del Espíritu Santo de Dios more sobre cada uno de nosotros. Ese es el contexto de lo que viene hablando. Edificados sobre qué? Sobre los apóstoles, sobre los profetas. Los apóstoles, ¿por qué? Porque eran los que estaban ahora ahí, y los profetas eran los que dirigían la palabra del Señor, hablaban de parte de Dios, y la piedra angular o la base o la roca es Cristo. Nosotros no podemos poner otro fundamento, el fundamento ya está hecho, que es Cristo, pero podemos edificar, podemos construir sobre el fundamento que es Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿O le estoy hablando un idioma como de doctor, que a veces el doctor habla y uno queda, ¿qué dijo? ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces es muy necesario que seamos edificados. Dile a la persona que está siendo edificado esta noche. Está siendo edificado esta noche. Porque de esto se trata. Hasta, mira lo que te voy a decir. Todo lo que se haga en una iglesia, desde que tú pones tu pie en una iglesia, desde ese momento, tu edificación comienza. ¿Cómo comienza, pastor? Porque se comienza en una iglesia, se ora primero, ¿verdad que sí? Eso es edificación. Cuando usted ora, usted se está edificando. Cuando usted alaba a Dios, se está edificando. Cuando usted adora a Dios, se está edificando. Cuando usted escucha la palabra de Dios, se está edificando. Cuando la palabra del Señor se le está enseñando, usted se está edificando. Cuando termina el servicio y administración, usted está siendo edificado. Y cuando usted sale de la iglesia, usted ha sido edificado. Todo cuanto se hace en una iglesia es para edificación del creyente. Palabra de Dios. Vamos a dejarlo por este momento aquí y regresamos con la enseñanza, la iglesia, edificación de Dios. Amén. Gloria a Dios.